Hey, inspector, ¿qué tal? Le saluda Jorge Reina nuevamente en un video más de qué dice el código. En este caso, hemos traído algún documento bastante interesante para la examinación de algunos componentes de algunos tubos mediante el método de corrientes EDI. Es el documento ASTM 243. Este documento, pues lo vamos a estar ahí tratando de desmenuzar un poco, tratando de analizar, sobre todo para ver algunas características, para ver algunos tipos de aplicaciones y bueno, pues vamos allá. Igual el día de hoy he preparado algunas diapositivas que vamos a estar consultando aquí y con los cuales vamos a poder guiarnos muy a grandes rasgos. Yo la verdad es que no soy mucho de hacer este tipo de material así tan extenso con tantas letras. Normalmente vamos a la idea general y de ahí vamos partiendo para poder explicar con algún ejemplo o con algunos equipos como en este caso. Y bien, vamos a hacer la diapositiva un poco más grande ahí para que se pueda apreciar mejor. Fíjate que este documento, ASTM 243, de hecho aquí voy a poner una tirilla en la parte de abajo para que se vea ahí y nos diga básicamente el título traducido al español, que es una práctica estándar para el examen electromagnético, en este caso utilizando la técnica de corrientes EDI o eddy current para tubería de cobre principalmente o aleaciones de cobre. Okay. Y este estándar es bastante interesante porque incluso el mismo documento de STM en algunas ediciones nos menciona que ha sido aprobado como tal por parte del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Y bueno, pues eso nos da también una idea de las cantidad de revisiones o de la cantidad de aplicaciones que se pudieron realizar en base a este documento, ¿no? Toma en cuenta que la práctica, bueno, el alcance general, no sé si por aquí ya tengo el alcance, si lo agregué o no, bueno, tengo los puntos, generalmente lo que trato de estructurar son los puntos principales de los que quiero estar hablando. Y dentro del alcance en general, nos va a decir que este documento cubre los procedimientos que deben seguirse en el examen de corrientes EDI o corrientes parásitas o corrientes de Foucault, como sea que les llames, para tubos de cobre y aleaciones de cobre. Y esto lo va a hacer para que, bueno, pues principalmente para poder detectar alguna condición, algún problema, alguna discontinuidad, alguna, por ejemplo, pérdida en la sección del mismo material, que posteriormente, si no lo atendemos, pudiera provocarnos alguna falla en el funcionamiento del componente, ¿no? Entonces, básicamente para eso estamos utilizando, o para eso ha redactado el comité de STM este documento, el 243. Y tenemos un ejemplo de tubos de cobre. Obviamente hay distintos tipos de aplicaciones. Yo aquí tengo una sección, un ejemplo que está descartado, de una condición que fue descartada, por eso está así. Y bueno, pues hay distintas aplicaciones en las cuales los pudiéramos utilizar. Ahora, toma en cuenta que dentro de lo que nos menciona este documento nos va a hablar un poquito sobre temas de accesorios, por ejemplo, incluso se centra mucho en los sistemas o en los equipos para el ajuste de calibración, que es tal vez el punto más importante de este documento y por el cual yo considero que vale bastante la pena. Pero antes de llegar a ese punto, es importante que reconozcamos que estos procedimientos que se describen en este documento se basan principalmente en un sistema de bobina envolvente, okay, o de bobina anular envolvente o de encircling coil. ¿Qué es esto? Bueno, pues recordemos, yéndonos un poquito a la teoría de corrientes EDI, que existen distintos tipos de bobinas o distintos tipos de arreglos de bobinas para poder hacer las inspecciones. Algunas son del tipo surface, que son con las que parece que estás escribiendo o haciendo algún barrido sobre la superficie. Algunas otras son, por ejemplo, internas, que es con la que tal vez estamos muy acostumbrados a ver que se hacen las inspecciones de sistemas como de intercambiadores de calor o cosas por el estilo. Y hay algunas otras que son de tipo envolvente o tipo encircling, que son bobinas que si yo tengo mi tubo de cobre en este sentido o en esta manera,
pues básicamente va a entrar el tubo en la bobina y lo va a inspeccionar como por fuera, ¿ok? Si en la práctica, digamos, si pudiéramos utilizar, y de hecho esto aparece como una nota en general, si pudiéramos llegar a utilizar alguna bobina o algún sistema de bobina de prueba interna, ¿ok? Para algunos equipos o para algunos sistemas que utilicen tubos en los cuales la superficie no está accesible, la superficie exterior no está accesible. Esto pues a lo mejor, por ejemplo, en el caso de algún intercambiador de calor o algo por el estilo, pero sí te hace hincapié el documento que para estas aplicaciones debes reconocer y poder también entender y trabajar con las diferencias técnicas asociadas, en este caso con el uso de una bobina o de una tipo sonda interna. ¿Por qué? Bueno, pues entendemos en ese caso que el efecto de los materiales diferentes o materiales extraños, como algunos los llaman, en la superficie del tubo, te puede generar algunas señales. Por ejemplo, los soportes te puede generar algunas señales que pues debes tener en cuenta y debes estar un poco más allá de las vivas y considerarlo también dentro de tu proceso de calibración. De hecho, cuando haces algún proceso de ajuste de calibración con ese tipo de bobinas, bueno, pues es muy común que utilices algunos anillos de metal, de acero o algún metal similar al que tienes dentro del sistema intercambiador de calor, por ejemplo, con los soportes. No necesariamente un intercambiador de calor, algunos otros equipos en general, porque si estos materiales están, digamos, en contacto por fuera con tu tubo que estás inspeccionando por dentro, pues obviamente que va a existir esta misma interacción de las corrientes parásitas y te va a estar dando algunas señales, y eso pues pudiera llegar a confundirte. Ahora, dentro del mismo alcance también es importante reconocer que, como la gran mayoría de los documentos de referencia de STM, este tipo de documentos no aborda los temas de seguridad. ¿Okay? Entonces él mismo te lo dice en cierto punto: ¿sabes qué? Yo no tengo nada que ver con seguridad. Si necesitas ver algo de seguridad, pues búscate en algún otro lugar o revísalo de acuerdo con tu cliente o algo por el estilo y ya está. ¿Okay? Ahora bien, tenemos dentro del mismo alcance, como estamos viendo aquí en la pantalla, dentro del mismo alcance, tenemos cierta recomendación de para qué tipo de tubos son aplicables los lineamientos o las condiciones que estamos viendo en este documento de referencia. Básicamente nos va a decir que estos procedimientos son aplicables para exteriores con estas condiciones que estamos viendo aquí en la pantalla. ¿Okay? Diámetro exterior de 3 octavos, 1 octavo inclusive, y espesores de pared de 0.017 pulgadas a 0.120. Es como que el rango con el cual se recomienda trabajar en general. Claro, pueden utilizarse, y el mismo código te lo dice, la prueba en general se pudiera llegar a utilizar con tubos fuera de este rango, sí se puede, pero siempre en esos casos que existen como que hay algunas variaciones en lo que te está dando de inicio el documento, pues te recomienda que exista un acuerdo contractual entre el inspector y entre el dueño del proyecto, o entre el fabricante y el dueño del proyecto, básicamente entre las partes involucradas, entre el comprador y el fabricante principalmente, que es lo que nos menciona en este caso, para pues básicamente estar seguros de lo que se está haciendo y que todos estén conscientes de que tiene sus limitaciones o que tiene sus ventajas, ¿no? Vamos a ver qué más tenemos de diapositivas. Ahora bien, fíjate que dentro del mismo resumen de la práctica, aquí te agregué algunas imágenes. La prueba generalmente la vamos a estar realizando pasando el tubo de manera longitudinal a través de una bobina que esté energizada con corriente alterna a una o más frecuencias. Bueno, pues es básicamente lo que estás haciendo con corriente SEDI, ¿okay? Tomando en cuenta que estamos utilizando este tipo de bobinas como las que tenemos en
estas rojas que aparecen ahí en la pantalla, que son bobinas tipo envolventes, que es lo más común o que lo que más te recomienda el código. Sí puedes utilizar internas, sí se pueden utilizar internas como ya veíamos, pero pues ya te lo dejan un poquito más a consideración con las condiciones considerando las condiciones técnicas que pudieran surgir, ¿no? Obviamente que la impedancia eléctrica, en este caso de la bobina, pues se va a ver ahí, o la señal se va a ver modificada por la proximidad del tubo, obviamente el tema de las dimensiones del tubo. Más adelante también nos hace una cierta referencia en cuanto a un mecanismo impulsor. A veces puedes estar utilizando también un mecanismo impulsor, o sea, algún motor o algún sistema mecánico, por ejemplo, que haga que la bobina pase a través, o más bien que el tubo pase a través de la bobina con una cierta velocidad. Y también se utiliza mucho para reducir la vibración mínima. Muchas veces cuando uno está haciendo la prueba y está empujando el tubo directamente, pues a lo mejor no tienes un gran pulso, o a lo mejor no estás acomodado correctamente, o los equipos no son lo suficientemente ergonómicos como para que manejes el impulso del tubo. A veces también surge con el tema de las barras, que también se inspeccionan de una manera muy, muy similar. Y el documento te permite, en este caso, te menciona el uso de algún mecanismo impulsor para que pues estés teniendo una cierta continuidad, y sobre todo también porque hay algunos equipos que son de alguna manera dependientes de la velocidad que sea constante para darte buenas señales. En ese caso, te piden que mantengas una velocidad uniforme, y es una de las facilidades que tienes al utilizar un motorcito de este tipo, ¿no? Incluso te dan algún cierto criterio, alguna cierta recomendación en cuanto a tolerancias, por ejemplo, por decir algo, que vas a estar manteniendo esta velocidad uniforme con una variación de X%, 60%, 65% de velocidad como máximo. O sea, no puedes estar yendo a cierta velocidad y luego el doble y luego la mitad. No. Una variación permitida, claro. Si lo vemos en un valor de porcentaje, es un valor grande, 60-65%, pero debe ser, lo que buscas debe ser una constancia ahí. Y obviamente que durante el mismo paso del tubo a través del área de la bobina, los cambios, en este caso en la respuesta electromagnética, que van siendo causados por estas variables en el tubo, que pudieras tener alguna pérdida en la sección, alguna grieta, alguna pérdida o algún golpe o algo por el estilo, pues van a producir estas señales eléctricas que se procesan en el mismo equipo para poder activar un dispositivo de señalización, tal vez alguna compuerta, tal vez alguna alarma audiovisual o algún marcador mecánico, que es lo que va a producir el registro y que es lo que te va a ti servir después para poder hacer una correcta interpretación. Y básicamente así es como va a estar funcionando. Aquí tenemos otro ejemplo en la parte superior de cómo va avanzando el tubo a través de una cierta bobina circular. Okay. Muchas veces no estamos tan acostumbrados. De hecho, por ahí hay otro código que quisiera analizar posteriormente, basado en un ejemplo de aplicación de una bobina circular. Estuve en el Instituto Mexicano del Petróleo hace unos meses. He podido darles capacitación ahí varias veces, y ellos estaban utilizando una bobina circular para hacer inspección en alambres, okay, o en cables. Entonces es bastante interesante también cómo el equipo tal vez cambia bastante en su configuración o cambia bastante en los accesorios, pero la finalidad a fin de cuentas es muy similar, y la ciencia que está detrás pues es bastante similar también. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Bueno, el tema de calificación de personal, pero antes fíjate que un punto importante que viene dentro de este documento también es el tema de la terminología o de las definiciones. Vienen algunas definiciones interesantes del tema del centro eléctrico, por ejemplo, que básicamente es tema de distribución del campo eléctrico dentro de la bobina de prueba. Esto nos lleva a otro punto que nos habla un poco sobre el factor de llenado. Debes cuidar el hecho de que tu tubo esté centrado en tu bobina y tener un cierto factor de llenado. Me parece que este documento no nos da un valor de factor de llenado en particular, nos habla solamente del factor de llenado, pero
pues sabemos que generalmente estamos trabajando a lo mejor en 80, 90%, 85%, bueno, pues ya depende de cómo hayas desarrollado tu procedimiento. Y muchas veces se pregunta a la gente, ok, ¿qué es eso de factor de llenado? ¿O con qué se come? ¿O qué onda con ese tema? Básicamente es que si tú tienes una bobina, vamos a regresarnos a la imagen de la bobina. Tú tienes una bobina como estas, independientemente si estás trabajando con un sistema como en este caso de tubo que va a entrar en una bobina, o al revés, de una bobina que va a entrar en un tubo, tú estás trabajando con diámetros interiores y exteriores. Vas a buscar en ese caso la relación del diámetro interior con el diámetro exterior de tu sistema en general. Oye, si yo estoy trabajando con una bobina circular envolvente en este caso, bueno, pues yo tengo un diámetro interior de la bobina y un diámetro exterior del tubo. ¿Qué tanto coinciden? No va a coincidir lo mismo este tubo con un cierto factor de llenado, con una cierta relación de factor de llenado, que si yo tengo a lo mejor una condición un poco más pequeña. Ok, aquí no se alcanza a ver bien eso. Casquillo de calibre 22 LR. Pero vamos, lo que quiero ir aquí son distintos los diámetros interiores en este caso, considerando una bobina envolvente, y eso te va a dar una relación distinta. Y obviamente que aquí lo que se busca es tener un óptimo factor de llenado, o sea que la bobina coincida lo más que se pueda y permite el libre paso de el tubo o del componente en este caso que está haciendo la inspección. Entonces, eso es lo que debes tomar en cuenta. ¿Okay? Y eso es lo que se calcula con una fórmula muy, muy sencilla, muy fácil. Haces ahí una inspección dimensional, muchas veces solamente para asegurarte, y ya está. Ahora bien, pues ese tema del factor de llenado lo menciona en un cierto punto este código. Y pues a fin de cuentas te va a ayudar a conocerlo y tomarlo en cuenta siempre. Son valores básicos que debes tomar en cuenta. El tema de la calificación del personal, como comúnmente nos menciona ASTM, estamos basados en condiciones pues, de CP189, de SNTT1A, de NAS 410, pero no se limita a estos casos. Sí te menciona también que puedes tener algún programa nacional o internacional que sea reconocido por parte del empleador o algo por el estilo, y si no, pues te lo deja como que a que puedas tomar la decisión con tu cliente o algo por el estilo. Entonces, la verdad es que seguimos los mismos lineamientos, por ejemplo, que veíamos con ASTM 1003. Se basa en un sistema muy, muy similar. Y bueno, pues a fin de cuentas estando dentro del campo de la inspección, normalmente nos va a hacer referencia a algo parecido. Ojo, haciendo hincapié que no, en este caso que pues son pruebas distintas, obviamente. También nos habla, por ejemplo, de la Military Standard 410. En algunas versiones de este documento nos ha hablado de la Military Standard 410 y obviamente también de la NAS 410, que posteriormente es el documento. Bien. Tenemos también un tema ahí de equipos y accesorios que los menciona el mismo documento. Lo menciona en la sección 7, 8 por ahí, que es el tema de los aparatos. De hecho, aparece así como aparatos. Y rescaté de ahí estos 4 puntos importantes en cuanto al aparato electrónico, que básicamente nos dice ahí que el aparato electrónico debe ser capaz de energizar la bobina de prueba. Esto es lo básico que vas a buscar de un equipo de electromagnetismo, de un equipo de corrientes EDI, por ejemplo, utilizando corriente alterna, sencillo, básico de la teoría, y utilizando también frecuencias adecuadas. Y nos da algunos ejemplos de 1 kHz, de 120 a 125 kHz, por ejemplo. Y también debe ser capaz de poder ser sensible o de poder detectar cambios en la respuesta electromagnética de las bobinas.
y las señales eléctricas, en este caso, que sean producidas de esta manera, pues se van a estar procesando para poder activar un dispositivo de señalización de audio o visual o combinado, por ejemplo, un marcador mecánico. Es algo muy sencillo, realmente con el tema del aparato no nos da mucho problema. También nos habla sobre las bobinas de prueba y en ese punto que es 7.2 me parece, ¿no? Te habla de las bobinas de prueba, es donde nos está hablando sobre el factor de llenado, lo que les comentaba anteriormente. Básicamente nos va a decir que las bobinas de prueba deben ser capaces de poder inducir corriente en el tubo y detectar los cambios en las características del tubo, y nos habla del diámetro. Nos dice básicamente que el diámetro de la bobina de prueba la debemos en este caso seleccionar para poder producir el mayor factor de llenado que sea práctico. Cuando hablas de factor de llenado tienes como un máximo teórico, el valor de 1, o sea que llene 100%, pero pues en ese caso como que no queda. Entonces, porque pues si este es igual a este, pues tiene su factor de llenado de 1, pero va a ser poco práctico para que pueda entrar y pueda atravesar. Entonces, posiblemente estés trabajando con factores de llenado del 90, del 85, del 95 incluso, tomando en cuenta la teoría. Porque luego en la práctica te encuentras tubos que están golpeados, que están chuecos, que están sucios, y eso entorpece el cómo atraviesa el tubo a la bobina. Y a veces estás trabajando con tubos a lo mejor muy largos y se tienden a doblar un poco y eso va a entorpecer. Entonces no siempre un factor de llenado tan alto va a ser práctico. Pero luego tienes la contraparte que debes cuidar la condición del mismo factor de llenado para que te pueda dar una buena señal. Es prueba y error muchas veces y es también tener un procedimiento adecuadamente establecido. Tienes también el tema del mecanismo impulsor, que aparece ahí como driving mechanism, y también nos da el ejemplo de un efecto de supresión, ¿okay? Que es básicamente el efecto del end effect o el efecto del borde del tubo, un medio capaz de suprimir las señales producidas por los extremos del tubo. Sabemos que en la teoría de electromagnetismo pues existen los efectos de borde o los efectos de orilla, donde las señales pues llegan aquí, parte de las señales empiezan a encontrar con el borde del tubo, en este caso con el final del tubo, el end effect. Y bueno, pues aquí te habla también de un cierto sistema de supresión, que luego después el mismo código también nos habla de una cierta condición, digo porque vienen algunas imágenes de 5 tipos de estándares de referencia con discontinuidades artificiales, y después al final te dice como que bueno, y si no tienes estas puedes verificar en cierto tipo de equipo, no hacer ajuste de calibración, más bien como que darte una idea, como que te da una verificación con el borde, siempre y cuando, y lo que te pide ahí es que el borde sea cuadrado. Y ahí es donde viene un problema en la traducción, porque de repente hay gente que no conoce el documento, no tiene mucha idea, lo copia y lo pega en Google y lo traduce y a lo mejor el conocimiento técnico pues se requiere muchas veces para poder hacer una transcripción o poder hacer una adaptación al español o una traducción como tal, que a veces no siempre es lo adecuado tener una traducción literal. Y dicen, oye, ¿cómo un efecto o cómo el tubo va a ser de borde cuadrado, o cómo va a ser el cuadrado? Bueno, básicamente es que esta orilla, ¿ok?, del tubo no termine como que en bisel, que el corte sea recto, ¿ok?, o que el maquinado en este caso en la orilla sea recto. Sí, eso es a lo que hace referencia con borde cuadrado. En algún punto lo menciona el documento. A ver, ¿dónde estábamos acá? En los equipos. Bueno, básicamente son los temas de los equipos, terminando con el tema del End Effects Suppression Device. Ahora bien, luego tenemos el tema de los estándares de referencia. Fíjate que en el tema de los estándares de referencia, el punto en ese caso te habla directamente sobre los estándares que utilizan discontinuidades artificiales, o sea, discontinuidades o condiciones en el material que tú estás fabricando directamente para poder obtener una respuesta o buscar una señal deseada. No siempre son lo ideal, claro, no siempre las discontinuidades van a estar exactamente así como las diseñaste o exactamente así como las desarrollaste el material, claro, pero pues es lo que más se pudiera llegar a estandarizar en este caso y es por lo cual se utilizan. El tubo utilizado en este caso para ajustar la sensibilidad
del equipo de corriente SEDI, pues básicamente lo vas a seleccionar de alguna corrida de producción típica, o sea, no lo vas a mandar a hacer directamente o específicamente para el caso, lo seleccionas de una corrida de producción típica, y debe ser también representativo del pedido del comprador. O sea, si tu comprador está utilizando tubos de cierta aleación, o lo que vas a inspeccionar, tubos de cierta aleación, tubos de cierta diámetro, de cierto espesor, o como sea que esté desarrollado, bueno, pues debes utilizar lo más similar a eso. De hecho, lo ideal sería que le digas a tu comprador, pues sepárame 2 o 3 tubos de esos para poder hacer mis estándares de referencia, que bueno, aquí tenemos hasta 5 tipos, del A, B, C, D, E. Pues sepárate de perdido unos 5 o unos 10 por si la llegas a regar ahí con el tema del maquinado, y esos son los que vamos a trabajar. Acuérdate que estás trabajando con condiciones ahí de impedancia eléctrica, y esto depende mucho de la aleación y del material en general con el que estás trabajando. Entonces, pues es la primera recomendación que te da en cuanto a los estándares de referencia, que considero que es el punto más importante en este caso del documento, y entender. Por ejemplo, yo ahí conseguí una imagen de un dibujo donde tenemos los ejemplos, porque vamos a estar hablando bastante en los estándares de referencia, en los 5 tipos, que hay distintas localizaciones o distintos tipos de muescas o de barrenos o en general de maquinados que se le pueden hacer, ¿no? Voy a tratar de explicárselos así a grandes rasgos como los tengo. El patrón de referencia también, lo que se busca en este caso para el tema de la selección, es que los tubos presenten un bajo ruido de fondo, que nos presenten una buena relación señal-ruido. Si nos vamos a la teoría, pues la relación 1:3 es como que la más común referenciada a estos casos, y como que el mínimo tolerable. Y bueno, pues tenemos 5 tipos. Ahí tenemos en la primera diapositiva el A y el B. Dentro del mismo tema de los barrenos o de las discontinuidades que se le pueden ir haciendo al tubo, sí te hace hincapié el documento que estas deben estar espaciadas, o sea, que no estén todas juntas en un solo área, que estén espaciadas, y esto lo hace para poder proporcionar una resolución de la señal adecuada a la interpretación. ¿Okay? Entonces deben tener un cierto espacio, el tubo pues obviamente debe estar con una cierta dimensión, no tratar de meter todo en uno mismo, que es un error después también. No tan común, no lo he visto tanto, pero bueno, puede encontrarse. Y se preparan de acuerdo a varias opciones. Tienes la A, en este caso, que es una muesca transversal de fondo redondo en el exterior del tubo en cada uno de los 3 planos sucesivos, o sea, 0 grados, 120, 240 grados, que es como nos van a estar manejando también las referencias o los dibujos, como este caso. Luego tienes en este caso el B, que es un orificio perforado radialmente a través de la pared del tubo en cada uno de los 3 planos, o sea, a 0, a 120, a 240 grados. Vamos a ver, acá tenemos otro. El C, por ejemplo, que es una muesca transversal de fondo redondo en el exterior del tubo a 0 y otro a 180. Y aparte un orificio perforado radialmente a través de la pared a 90 grados y otro a 270. Y aquí nos dan la nota o un adicional que dice que solo será una muesca u orificio en cada plano transversal. Y el documento también te anexa ahí algunas figuras de referencia. Esto es pues obviamente para que los puedas tú desarrollar. Sabemos muchas veces que estos ya los compras hechos, pero bueno, también aún y cuando compras hecho un bloque, fíjate que es un punto interesante, o un estándar de referencia para corrientes EDI, o un bloque de ultrasonido incluso, por ejemplo, pues no necesariamente quiere decir que está bien. Por más papelito que traiga y por más certificado que traiga, o que lo compraste con la marca más cara del mundo, eso no te asegura de una manera objetiva que el equipo, que la pieza o que el bloque de referencia que estás adquiriendo está conforme a lo que te marca tu código, tu norma.
Pues una buena práctica es poder asegurarte realizando una inspección visual y una inspección dimensional. Lo que más te va a ayudar ahí es una inspección dimensional. Recibes, igual que recibes material para la fabricación de los componentes, de las estructuras, de los recipientes a presiones o lo que sea con lo que trabajes, también es importante que el área o el inspector o el área de metrología o quien sea que esté involucrado pueda o tenga la capacidad de poder hacer una inspección dimensional sobre el tubo, sobre el recipiente y obviamente compararlo con esto para asegurarse que sí está dentro de lo requerido. Luego tienes aquí cuatro muescas transversales de fondo redondo en el exterior del tubo, todo sobre el mismo elemento, o sea, así. Y luego tienes la quinta, que es la E, sí, que es la última, que nos dice 4 orificios perforados radialmente a través de la pared del tubo, todos en el mismo elemento del tubo. Así de sencillo. Luego el mismo documento nos da ya a grandes rasgos algunas ideas sobre las muescas de fondo redondo. Bueno, pues te dice, sabes que con un cierto diámetro de tanto, con una cierta corte recto, de lima redondeada, la superficie del tubo pues debe ser atacada de tal manera. Te da algunas recomendaciones para el proceso del maquinado que es importante también que revises, sobre todo para que esto lo hacen para poder buscar una estandarización. Igual te habla de los mismos agujeros taladrados, te dice que el agujero se debe taladrar radialmente a través de la pared, utilizando en este caso alguna plantilla de taladro adecuada, que contenga algún buje para poder estar guiando el taladro, que no esté chueco, teniendo cuidado también de poder evitar la distorsión del tubo mientras lo taladras. Debes tratar de que el tubo esté lo más íntegro posible, que no se muesque, que no se raye tampoco, que no se doble, porque pues lo vas a utilizar para tener un estándar de referencia y tienes que tratar también de que esté lo más adecuado posible para la inspección de los mismos, que no te dé alguna señal adicional. Oye, pues es que se me dobló y cuando hago la prueba o cuando hago mi ajuste de calibración sale esta señal, esta distorsión de este doblez y no lo tengo estandarizado y pues te va a generar un problema, ¿no? Nos da ASTM también unos apéndices, nos da 2 tablas, ¿sí? Donde nos va a estar haciendo referencia al diámetro del edificio, la tabla X 1.1 y 1.2 me parece. Básicamente esas tablas vienen al final del documento. Toma en cuenta que el documento es un documento bastante digerible, bastante corto, me parece que son como 6 o 7 páginas. Y en este caso te está dando las tablas, los apéndices para la profundidad de la muesca, que es la X1, que es información, o al menos en algunas versiones del código con las que he podido trabajar, tienes que es no obligatoria, es información como adicional, donde tienes algunas tablas que, por ejemplo, el X1 te habla del espesor de la pared del tubo, tanto en pulgadas como en milímetros, el diámetro exterior del tubo, y te va dando ahí un poco de idea de las muescas en cuanto a su profundidad, ¿ok? Y después tienes la tabla X 1.2, donde ya no hablas de muescas, estás trabajando con la misma información, el diámetro exterior del tubo, pero aquí estás hablando del diámetro de los orificios con los que estás trabajando, ¿ok? Claro, son orificios que van a lo mejor de 0.025 a 0.052, dependiendo si trabajas con 1/4 o 3/4 de diámetro exterior, hasta 1/3 o 2 pulgadas inclusive en el tema de los orificios, y en el tema de las muescas pues es algo parecido. Estás tomando en cuenta el espesor, ¿ok? Desde 0.017 hasta 0.120 más o menos. Hablando en pulgadas, en milímetros pues sería de 0.40 más o menos a 3. Y ese es otro punto importante, ¿no? Vamos a ver qué otra cosa tenemos por acá. Ya, se acabaron las diapositivas. Creo que el tema más importante en ese caso es el de los
agujeros, las muescas y los 5 tipos de tubos que vas a tener. Fíjate que otro punto también que me acuerdo, el tema de el estándar de referencia de porcentaje máximo de desequilibrio. En ese caso, el método de estandarización se utiliza solo con equipos que no son sensibles o que no son adecuados a la velocidad, o sea que la velocidad de avance, en este caso de la bobina, o la velocidad de avance del tubo contra la bobina, y equipos específicamente diseñados o adaptados para poder acomodar el uso de calibración. ¿Okay? También nos hace un poco de referencia y nos habla también de otros estándares de referencia que se pudieran llegar a utilizar por acuerdo mutuo. Igual en este caso ya sabes que ASTM lo que hace mucho es como que dejarte cierta libertad y decir, ok, tienes otro estándar de referencia siempre y cuando tengas un acuerdo mutuo entre proveedor y comprador, dale, no tengo problema, ok, date como magnate. En cuanto a lo que les comentaba del desbalance máximo, generalmente esto no pretenden ser representativos de discontinuidades naturales ni producir una relación directa con el tema del instrumento. Ahí es donde yo les comentaba que te pide el borde cuadrado, el tema del desbalance máximo o del desequilibrio máximo de las bobinas diferenciales. Básicamente lo que haces es que colocas el extremo del tubo en el tema de las bobinas en solo una de las bobinas diferenciales y utilizas un atenuador calibrado de precisión para poder en ese caso obtener una señal de desequilibrio máximo del 100% y ahí en base a eso te basas. Es importante que esté digamos el corte recto, cuadrado o square como lo menciona el código, porque si no pues vas a tener este bisel o esta variación en el espesor y no te va a dar la señal como la esperarías. ¿Okay? Y bueno, pues como todo documento de referencia de STM, terminas con algunas palabras clave, terminas con algunas otras recomendaciones en general del tubo y básicamente es todo. Como siempre, vamos a dejar aquí de poner las diapositivas tan grande. Como siempre, les agradezco la atención, los invito a que dejen comentarios, los invito a que hagan algunas preguntas, si algo no estuvo por ahí tan 100% entendido, compartan el video, está subido también a YouTube y lo comparto generalmente en LinkedIn y en Facebook, que aquí aparecen, mira. Ahí está LinkedIn y Facebook, estoy en ambos como Jorge Terreina y ahí los datos de contacto. Y bueno, pues espero que les haya servido, que sea de utilidad. Consíguense el documento de preferencia original, léanlo por su cuenta y también recomiéndenme qué otros documentos creen que pueden ser útiles para poder analizarlos y poder hablar de ellos. Obviamente hay documentos en los cuales tal vez yo tengo poquito más de experiencia que en otros. Esto es normal, no te sabes todos los documentos, mucho menos de memoria. El que te diga que se lo sabe te está echando mentiras, ¿okay? No por el hecho de tener algún nivel 3 o algo por el estilo, ya significa que te sabes todo al 100%. Pero esto en general a mí también me ayuda bastante porque si a lo mejor me pides que me recomiendes que hablemos de algún documento en particular que yo no conozco, pues me tengo que meter a verlo, a leerlo, a tratar de aplicarlo y eso también ayuda para tener una cierta retroalimentación. Entonces, tómalo en cuenta. Espero que esta información haya servido bastante y te agradezco de antemano por compartir este tipo de videos. ¿Okay? Nos vemos a la próxima.